El 7 de noviembre de 2010 la madrugada se deslizó sobre la frontera como una manta de niebla densa. Pero el silencio se quebró abruptamente cuando el eco de una sirena policial rasgó el aire frío y metálico que se eleva sobre la valla de la frontera. En ese instante, la ciudad de Juárez, acostumbrada a los latidos acelerados de una economía que vibra entre la industria maquiladora y el tránsito migratorio, sintió el temblor de una pesadilla que jamás había imaginado. 18 cuerpos, descubiertos bajo la luz roja de los vehículos de la policía, yacían como piezas de un rompecabezas macabro sobre el asfalto húmedo. No fueron hallazgos aislados. Fueron una cosecha nocturna que surgió sin aviso, una señal de que la violencia había cruzado un umbral de irreversibilidad. La escena, con los cuerpos alineados como si una mano invisible los hubiera dispuesto en fila, provocó una reacción en cadena que se extendió más allá de los límites de la ciudad y resonó en los pasillos del poder, en los hogares de la gente que vivía al otro lado del río Bravo y en la conciencia colectiva de un país que empezaba a reconocer que la frontera no era solo una línea geográfica, sino una zona de conflicto donde el miedo se volvía palpable. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. Aquella madrugada, el olor a pólvora y polvo levantado por la prisa de los agentes que llegaban en camiones de emergencia se mezcló con el sudor frío de los residentes que, desde sus ventanas, observaban la escena con una mezcla de incredulidad y terror. Las luces rojas de los patrullajes iluminaban los contornos de los cuerpos, revelando la diversidad de rostros que componían la población de Juárez: jóvenes, mujeres, trabajadores migrantes, cada uno con una historia que se truncó en el mismo instante. La magnitud del hallazgo superó cualquier estadística conocida. La cifra de 18 no era solo un número, era una declaración de poder que resonó como un grito en la noche, anunciando que la impunidad había encontrado una forma de manifestarse con una brutalidad que desafiaba la lógica de los investigadores. Los investigadores locales, ya saturados por una oleada de crímenes que habían convertido a la ciudad en un tablero de ajedrez para cárteles y grupos armados, se vieron enfrentados a una escala de violencia que los dejó sin aliento. La presión internacional se hizo presente en forma de titulares que cruzaban fronteras, de miradas críticas de organismos de derechos humanos y de la expectativa de respuestas rápidas por parte de las autoridades. Cada paso que daban en la escena del crimen estaba cargado de un peso invisible: la necesidad de identificar a las víctimas antes de que el tiempo borrara sus rasgos, la urgencia de entender si aquel baño de sangre era un acto aislado o parte de una estrategia más amplia, y la constante amenaza de que cualquier error pudiera desencadenar una reacción violenta por parte de quienes habían orquestado la masacre. A medida que la ciudad despertaba bajo una luz grisácea, los residentes comenzaron a murmurar en los cafés y en los mercados, preguntándose quiénes eran esas personas, por qué habían sido elegidas y qué futuro les aguardaba a los que quedaban. La sensación de vulnerabilidad se transformó en una corriente subterránea de desconfianza hacia las instituciones. Mientras la policía intentaba mantener el orden y los medios de comunicación buscaban la historia que explicara aquel horror sin precedentes. La noche del 7 de noviembre quedó grabada en la memoria colectiva como un punto de inflexión. La calma aparente de la frontera se había roto, y con ella, la ilusión de que la violencia podía ser contenida mediante simples medidas de seguridad.
En medio de ese escenario, la narrativa que se despliega a continuación seguirá los primeros pasos de la investigación, la angustiosa tarea de identificar a los muertos y el legado de terror que dejó la cifra de 18 en la conciencia de una comunidad que aprendió, de la manera más cruda, que la impunidad puede teñir de negro un año entero. El relato no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino abrir una ventana a los rostros humanos detrás de la estadística, a los miedos que se esconden bajo la superficie de la frontera y a la forma en que una noche de sangre puede transformar la percepción de la realidad para todos los que la viven. Con cada detalle, la historia invita al lector a sentir la presión de los que estuvieron allí, a imaginar el peso de las decisiones que se tomaron y a reconocer que, aunque el pasado no se pueda cambiar, la manera en que lo recordamos define el futuro que intentamos construir. En los años previos a aquel fatídico noviembre, la zona metropolitana de Juárez había experimentado una transformación urbana que, bajo la apariencia de progreso, ocultaba grietas estructurales profundas. La expansión de los parques industriales atrajo a miles de trabajadores migrantes, quienes, al buscar empleo en la cadena de ensamblaje, se asentaron en colonias informales donde la falta de servicios básicos era la norma. Este crecimiento desmedido generó una presión sobre la infraestructura de seguridad pública que nunca alcanzó a equipararse. La cantidad de patrullas, la capacitación de los oficiales y la disponibilidad de tecnología forense quedaban rezagados frente al ritmo de la urbanización. Como consecuencia, la capacidad de respuesta ante incidentes complejos se vio seriamente comprometida, creando un caldo de cultivo para la proliferación de grupos armados que operaban sin control estatal. Al mismo tiempo, la política de mano dura implementada a nivel federal en la década de 2000, aunque pretendía desarticular las organizaciones del narcotráfico, desencadenó una fragmentación interna de los cárteles. Las disputas territoriales entre facciones rivales se intensificaron, y la frontera de Juárez, al estar situada en el punto de convergencia de rutas de tráfico de drogas, armas y personas, se convirtió en un tablero donde se jugaba la supremacía del mercado ilícito. En este escenario, la lógica del control territorial se tradujo en la necesidad de demostrar fuerza mediante actos de violencia extrema. Una estrategia que buscaba intimidar tanto a la población civil como a las autoridades. Así, la masacre que se registró esa noche no surgió de la nada. Fue la culminación de una escalada que había sido alimentada por años de conflicto interno entre organizaciones criminales. Otro elemento esencial para comprender la magnitud del suceso reside en la relación asimétrica entre los gobiernos de ambos lados del río Bravo. Las políticas migratorias restrictivas y la militarización de la frontera estadounidense redujeron los canales legales de tránsito, empujando a migrantes a rutas más peligrosas y a depender de redes delictivas para cruzar. Esta presión migratoria aumentó la vulnerabilidad de personas sin documentos, quienes se encontraban expuestas a extorsiones, secuestros y reclutamiento forzado. En consecuencia, la población más vulnerable se convirtió en un recurso fácil para quienes buscaban ejercer control mediante el terror. La falta de mecanismos de protección y de acceso a la justicia dejó a estas comunidades sin defensa, reforzando la percepción de que la violencia era inevitable. En el plano social, la cultura del silencio, conocida localmente como omertá, se había arraigado durante décadas. El temor a represalias, sumado a la desconfianza profunda hacia las instituciones, provocó que muchos testigos optaran por no denunciar los crímenes que presenciaban. Esto fue menos lejos de ser un mero rasgo cultural.
se vio potenciado por la ausencia de programas de apoyo a víctimas y por la impunidad percibida en los procesos judiciales. Por ello, la comunidad se encontró atrapada en un círculo vicioso donde la falta de información dificultaba la investigación, y la falta de investigación alimentaba la desconfianza. En este contexto, la capacidad de los investigadores para recopilar pruebas se vio obstaculizada por la escasez de testimonios dispuestos a colaborar. Finalmente, la repercusión mediática internacional añadió una capa adicional al entramado. Los reportes de prensa extranjera, al enfocarse en la crudeza del episodio, generaron una presión diplomática que obligó a los funcionarios a emitir comunicados y a prometer reformas. Sin embargo, la brecha entre la retórica oficial y la realidad operativa en el terreno quedó en evidencia. Mientras en los noticieros se anunciaban planes de modernización policial, en los barrios la inseguridad seguía latente. Este desfase reveló la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva integral, que incluyera reformas estructurales, inversión en desarrollo social y cooperación binacional real. Ahora, reflexiones sobre cómo estas dinámicas interconectadas, crecimiento urbano desordenado, fragmentación cartelera, políticas migratorias restrictivas, cultura del silencio y presión mediática, convergen para crear un entorno donde la violencia extrema puede emerger sin aviso previo. Cada uno de estos factores, a su manera, alimentó la atmósfera de vulnerabilidad que permitió que la tragedia se desarrollara. Al reconocer la complejidad de estas causas, se abre la posibilidad de identificar puntos de intervención que, de haberse abordado antes, podrían haber alterado el rumbo de la historia en esa frontera. El trabajo forense que siguió a la madrugada de noviembre se convirtió en una carrera contra el tiempo, pues cada minuto que transcurría aumentaba la probabilidad de que la evidencia biológica se degradara. Bajo el clima seco de la frontera, los equipos de la Fiscalía Especializada en Violencia Extrema llegaron con kits de extracción de ADN de última generación, pero la falta de bases de datos locales obligó a que los especialistas recurrieran a comparaciones internacionales, enviando muestras a laboratorios en la Ciudad de México y a centros colaborativos en Estados Unidos. De este modo, la identificación de los restos pasó de ser una tarea meramente anatómica a un proceso de cruce de genealogías que, en algunos casos, reveló parentescos inesperados entre víctimas de distintas regiones del país. Ahora, imagine cómo se siente una madre al recibir una notificación de que el ADN de su hijo ha sido encontrado en un archivo que estaba a miles de kilómetros de distancia. Esa revelación, aunque dolorosa, abrió una ventana de esperanza para familias que hasta entonces navegaban en la oscuridad del desconocimiento. Paralelamente, la intervención de organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos introdujo un nuevo actor en la investigación. Estas entidades, al detectar vacíos en la cadena de custodia, solicitaron la presencia de observadores independientes durante los procedimientos de autopsia y el traslado de los cuerpos. Su aporte no solo fortaleció la transparencia, sino que también generó una presión adicional sobre las autoridades para que adoptaran protocolos de documentación fotográfica y video de alta resolución. En consecuencia, el expediente pasó a contar con un registro audiovisual que, más adelante, serviría como evidencia crucial en los procesos judiciales y evitaría la manipulación de pruebas. Otro aspecto que emergió con claridad fue la reconfiguración de los canales de información entre la policía local y la comunidad. En lugar de depender exclusivamente de denuncias formales, se establecieron puntos de contacto móvil, equipados con radios satelitales,
que permitían a residentes de colonias periféricas reportar hallazgos o comportamientos sospechosos en tiempo real. Esta estrategia, aunque todavía incipiente, demostró que la tecnología de comunicación puede romper el aislamiento que históricamente ha favorecido la impunidad. Por ejemplo, una vecina de la zona norte utilizó su teléfono inteligente para enviar una fotografía de una fuga de sangre encontrada en una calle poco transitada. La imagen fue recibida al instante por el Comando Central, lo que desencadenó una movilización inmediata de unidades de investigación. En el plano judicial, la magnitud del caso obligó a la creación de una sala especial dentro del Poder Judicial del Estado, con jueces capacitados en procesos de violencia masiva y con acceso a peritos forenses internacionales. Esta sala, a diferencia de los tribunales tradicionales, adoptó un calendario de audiencias acelerado y estableció medidas de protección para testigos, garantizando que la intimidación no interfiriera con la presentación de pruebas. Asimismo, se introdujo la figura de víctima estructural, que reconoce el daño colectivo sufrido por comunidades enteras y permite la participación de organizaciones civiles como partes activas en el proceso. De este modo, la justicia dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta que, al menos en teoría, responde a la demanda de reparación social. La respuesta de los medios locales también tomó un rumbo distinto. En lugar de sensacionalizar los hechos, varios periódicos adoptaron una línea de cobertura basada en la crónica de testimonios y la publicación de documentos oficiales, ofreciendo a los lectores una visión más completa de los procedimientos. Este giro editorial fomentó un debate público sobre la necesidad de reformar los sistemas de seguridad y, como resultado, surgieron foros ciudadanos donde expertos en criminología, representantes de la policía y líderes comunitarios dialogaron sobre estrategias preventivas. En este escenario, la ciudadanía pasó de ser un observador pasivo a un participante activo en la construcción de políticas de protección. Finalmente, la repercusión del episodio se tradujo en una reorientación de los recursos federales destinados a la zona fronteriza. Se aprobó un programa de modernización de laboratorios forenses que incluye la instalación de equipos de espectrometría de masas y la capacitación de personal en técnicas de análisis de rastros químicos. Además, se asignaron fondos para la creación de centros de atención psicológica dirigidos a familiares de víctimas y a agentes que habían vivido la escena. Así, la tragedia no solo reveló las falencias existentes, sino que también impulsó una serie de iniciativas que, si se sostienen, podrían transformar la manera en que se aborda la violencia extrema en la frontera. En los días que siguieron a la madrugada del 7 de noviembre, la frontera empezó a respirar un ritmo distinto, marcado por el surgimiento de espacios de memoria que buscaban transformar el horror en testimonio vivo. Vecinos de la colonia La Esperanza, por ejemplo, organizaron una vigilia bajo la luz tenue de faroles de bajo consumo. En lugar de velas, colocaron fotografías impresas de rostros desconocidos que habían aparecido en los informes policiales. Cada imagen quedó sobre una tabla de madera, formando un mural improvisado que recordaba a un tapiz de sombras que, aunque sin nombre, reclamaba ser visto. Ahora, reflexiona sobre cómo ese gesto sencillo, al reunir asientos bajo un mismo cielo, logra convertir el dolor colectivo en una fuerza de resistencia que impide que la tragedia se diluya en el olvido. A medida que la comunidad se aferraba a esos actos simbólicos, surgieron iniciativas educativas que pretendían canalizar la energía de los jóvenes hacia la reflexión crítica. En la escuela primaria Miguel Hidalgo,
La directora invitó a los alumnos a redactar cuentos en los que los protagonistas, en vez de sucumbir a la violencia, encontraran rutas alternativas para resolver conflictos. Uno de esos relatos describía a un grupo de niños que, al descubrir una vieja caja de herramientas en el patio, la transformaban en un taller de reparación de bicicletas, creando una red de transporte seguro que evitaba los atajos peligrosos. Este ejercicio literario, aunque el taiko, sirvió como espejo para que la generación emergente visualizara posibilidades distintas a la fatalidad que había marcado. La noche de los 18. En el ámbito religioso, varios párrocos de la zona decidieron reinterpretar la liturgia habitual, insertando oraciones que aludían a la dignidad de cada vida truncada. En la misa del domingo siguiente, el sacerdote de la capilla de San Antonio pidió a los feligreses que, antes de recibir la comunión, colocaran una pequeña piedra pulida en una urna de cristal situada al altar. Cada piedra simbolizaba un recuerdo, y la acumulación progresiva del recipiente se convirtió en una instalación que, con el paso de los meses, alcanzó la altura de un niño promedio. Este gesto, lejos de ser meramente ritual, generó un diálogo entre fe y justicia, recordando que la espiritualidad también puede ser una herramienta de denuncia. Paralelamente, el sector artístico local encontró en la tragedia una materia prima para la creación de obras que cuestionaran la lógica del poder. Un colectivo de muralistas, inspirado en la tradición del arte de protesta, pintó en una pared del centro histórico una escena en la que una balanza, en vez de pesar metales, sostenía libros, niños y una llave. La balanza estaba inclinada hacia la llave, aludiendo a la cerradura que separa la frontera, mientras los libros caían al suelo, simbolizando la pérdida de conocimiento y futuro. Cada trazo, cargado de colores vibrantes, desafiaba la idea de que la violencia sea un hecho aislado, proponiendo que la sociedad misma tiene la responsabilidad de equilibrar los factores que la alimentan. Desde la perspectiva económica, el impacto de la masacre se manifestó en la reconfiguración de los mercados informales que abastecían a la población. Comerciantes de la zona de la Plaza del Sol, que antes vendían productos de origen desconocido a precios bajos, comenzaron a ofrecer mercancías con certificación de origen, garantizando trazabilidad y evitando la asociación con redes delictivas. Un vendedor de artesanías, al notar la creciente demanda de objetos con historia verificable, introdujo un sello artesanal que incluía el nombre del artesano, la fecha de fabricación y una breve descripción del proceso creativo. Este cambio, impulsado por la necesidad de recuperar la confianza del cliente, demostró cómo la presión social puede generar prácticas comerciales más transparentes. En el plano de la cooperación transfronteriza, surgieron grupos de trabajo binacionales que, sin depender de estructuras gubernamentales, buscaban soluciones pragmáticas a problemáticas cotidianas. Un comité de vecinos de Ciudad Juárez y de El Paso, por ejemplo, organizó una serie de jornadas de limpieza de la ribera del río Bravo, combinando la remoción de desechos con la instalación de señalizaciones que advertían sobre zonas de riesgo. Cada jornada terminaba con una breve charla en la que se compartían experiencias de seguridad ciudadana, creando una red de información que trascendía la frontera y que, a su vez, fortalecía la sensación de pertenencia a una comunidad más amplia. Finalmente, la memoria de la noche de los 18 se empezó a inscribir en la arquitectura urbana mediante la incorporación de elementos conmemorativos en proyectos de vivienda, en un nuevo conjunto habitacional construido por una cooperativa local. Los arquitectos diseñaron una escalera central cuya barandilla,
Estaba compuesta por placas de acero grabadas con los nombres de las víctimas, dispuestas en orden alfabético. Cada residente, al subir o bajar, se ve obligado a reconocer la presencia de esas letras como parte integral de su entorno cotidiano, transformando la vivienda en un recordatorio permanente de la necesidad de vigilar y proteger los derechos humanos. Así, la respuesta de la comunidad no se limitó a la denuncia, se manifestó en múltiples capas rituales, educación, arte, economía, colaboración y espacio urbano que, al entrelazarse, constituyeron una red de resiliencia capaz de convertir una noche de sangre en una fuerza de transformación social. Al adentrarnos en el entramado que ha surgido a partir de aquella madrugada, la sensación que se percibe es la de un tejido que, sin haber sido planeado, ha empezado a entrelazarse con una coherencia inesperada. Cada hilo, aunque nació en circunstancias distintas, ha encontrado una forma de resonar con los demás, como si una corriente subterránea de inquietud y esperanza los hubiera arrastrado hacia un mismo cauce. Esa corriente no se manifiesta en declaraciones explícitas, sino en la manera sutil en que la atmósfera de la frontera se ha tornado más densa, más cargada de significado y a la vez más permeable a la posibilidad de cambio. En este escenario, la percepción colectiva se vuelve un espejo que refleja no solo la crudeza de lo acontecido, sino también la capacidad latente de la comunidad para reconfigurarse. Esa capacidad no se revela en actos aislados, sino en la sensación de que, a medida que el tiempo avanza, las sombras que una vez cubrieron la zona empiezan a disiparse, dejando al descubierto contornos que antes estaban ocultos. Es como si el horizonte, antes opaco por la niebla del miedo, comenzara a abrirse paso, permitiendo que la luz de la reflexión penetre en los rincones más oscuros. Al observar el devenir de los procesos que se han puesto en marcha, se percibe una especie de movimiento rotatorio que, sin perder su velocidad, ha ido ajustando su eje. La presión que antes parecía inmóvil se ha transformado en una fuerza que impulsa nuevas dinámicas. Y esas dinámicas, a su vez, generan un efecto de retroalimentación que amplifica la sensación de que algo más profundo está tomando forma. No se trata de una simple acumulación de hechos, sino de una reconfiguración de la manera en que se concibe la relación entre los actores locales, los entes externos y el propio territorio. Ese reordenamiento se siente como una partitura que, sin haber sido escrita de antemano, se va afinando a medida que cada instrumento aporta su tono. La melodía que emerge no es una canción de victoria ni una lamentación perpetua. Es una nota sostenida que invita a la escucha atenta, a reconocer que la armonía se construye sobre la tensión de los acordes disonantes que, al resolverse, generan una resonancia más rica. En ese sentido, la experiencia vivida se vuelve un catalizador que obliga a replantear los supuestos que habían regido la interacción cotidiana, abriendo paso a una visión más amplia y menos fragmentada. Al mismo tiempo, la sensación de que la frontera está siendo redibujada no se limita a los límites geográficos, se extiende a los contornos de la identidad, de la pertenencia y de la responsabilidad compartida. Es como si la propia geografía interior de los habitantes estuviera experimentando un proceso de cartografía interna, donde los puntos de referencia se desplazan y aparecen nuevos hitos que marcan la ruta hacia una forma distinta de coexistencia. Esa cartografía no se dibuja con líneas rígidas, sino con trazos que admiten la ambigüedad y la posibilidad de múltiples interpretaciones. En este punto del recorrido, la intuición nos sugiere que la convergencia de esas corrientes, esas resonancias y esos trazos invisibles está gestando una especie de punto de inflexión.
aunque el propio concepto de punto resulte insuficiente para abarcar la magnitud de lo que se siente. Más bien, parece que se está gestando una nueva órbita, una trayectoria que, sin negar lo que quedó atrás, se orienta hacia un horizonte donde la vulnerabilidad se vuelve materia prima para la construcción de estructuras más sólidas. Esa orientación no se anuncia con fanfarrias, sino que se percibe en la quietud que precede a la siguiente fase, en la pausa que invita a respirar y a reconocer que el camino que se abre ante nosotros está cargado de posibilidades que aún están por descubrirse. Así, al permanecer atentos a la manera en que estos movimientos internos y externos se entrelazan, se percibe que la narrativa que hemos recorrido no se está cerrando, sino que está tomando la forma de una transición que invita a la reflexión profunda. El escenario está listo para la última fase, donde todo lo que ha surgido hasta ahora encontrará su eco en una conclusión que, sin revelarse todavía, se perfila como la culminación natural de este proceso de transformación. El eco de aquella noche se ha convertido en una presencia que no se borra con la luz del día. No es un recuerdo que se archive en los archivos, sino una fuerza que se infiltra en la manera en que la gente imagina su propia capacidad de responder al dolor colectivo. Cada gesto, cada mural, cada conversación bajo la luz tenue de un farol, lleva implícita la idea de que la violencia que una vez se mostró como un muro infranqueable puede, con el tiempo, transformarse en una ruta de resistencia tejida por manos que se niegan a quedar en silencio. No se trata de negar la magnitud de lo ocurrido, sino de reconocer que la misma magnitud contiene la semilla de una nueva forma de relación con la propia vulnerabilidad. Cuando la comunidad comenzó a colocar piedras en la urna de la capilla, a escribir cuentos en los cuadernos escolares o a pintar balanzas que equilibraran libros y llaves, lo hizo sin una hoja de ruta predefinida. Lo hizo porque sintió, en lo más profundo, que la historia no podía quedar encerrada en un número o en una estadística. Esa sensación de pertenencia a un proceso mayor, de ser parte de una trama que se reconstruye a cada paso, es la que permite que el miedo no se convierta en parálisis. La frontera, entonces, deja de ser únicamente una línea trazada en el mapa y se vuelve el escenario donde se negocian identidades, donde se prueba que la solidaridad puede nacer en los lugares más inesperados y que la dignidad humana se afirma en los actos cotidianos más modestos. En este cruce de miradas y acciones se revela una verdad que trasciende la circunstancia puntual. La violencia estructural no se erradica con una sola intervención, sino con la acumulación de pequeñas decisiones que, al unirse, generan un movimiento capaz de reconfigurar el tejido social. Cada historia contada en la escuela, cada pieza de acero grabada en la escalera de un nuevo conjunto habitacional, cada señal de advertencia colocada a orillas del río Bravo, constituye una pieza de ese mosaico que, aunque fragmentado, muestra una imagen completa de resiliencia. La fuerza de ese mosaico radica en su capacidad para recordarnos que la memoria no es un peso que arrastra, sino una brújula que orienta el futuro. Al mirar hacia adelante, la lección más profunda que se extrae de todo este proceso es que la verdadera práctica de la justicia y la reparación comienza en el instante en que cada individuo decide no volver a ser espectador. No basta con observar la sombra de la impunidad. Es necesario iluminarla con la acción consciente, con la creación de espacios donde el dolor se convierta en testimonio y el testimonio en impulso. Esa transformación no exige gestos heroicos, sino la constancia de pequeños actos que, sumados, alteran la dirección del viento que sopla sobre la frontera. Así, la noche de los 18 cuerpos, aunque marcada por la sangre y el terror, se ha convertido en una señal que invita a replantear la relación entre poder y vulnerabilidad.
No se trata de cerrar el capítulo con una conclusión definitiva, sino de abrir una puerta que nos recuerda que el futuro se escribe con la tinta de la responsabilidad compartida. La frontera ya no es solo una barrera física, es también el límite que cada comunidad decide traspasar o reforzar con sus propias decisiones. Cuando la comunidad elige sembrar esperanza donde antes había miedo, cuando el arte se vuelve voz y la memoria se vuelve acción, se crea un espacio donde la violencia pierde su capacidad de silenciar. En última instancia, lo que permanece es la convicción de que la dignidad humana puede resurgir incluso en los escenarios más oscuros, siempre y cuando se alimente con la voluntad de no olvidar y con la energía de transformar el recuerdo en una fuerza constructiva. La verdadera práctica comienza ahora, en el latido cotidiano de cada corazón que decide, a su manera, contribuir a la construcción de un mañana donde la sombra de la impunidad sea solo un recuerdo lejano y la luz de la solidaridad ilumine cada paso del camino.